ya está con nosotros y vamos a empezar con ese tema, justamente, como quien dice, de adelante para atrás, porque íbamos a hablar con Joaquín Hernández del tema de México y lo vamos a hacer, pero empecemos con lo último, que justamente ha llamado poderosamente la atención y nos tuvo en vilo el día sábado y, ¿por qué no?, también parte del domingo, hasta que se ha dicho que se va a postergar cualquier retaliación de Israel por lo menos unos días. Unos dicen que un día, otros dicen que unos días. Así que o cualquier respuesta de Israel contra los iraníes. Yo empiezo de esta manera con Joaquín, diciéndole que el día sábado vi de pronto en Twitter y también lo leí en Facebook, que decían, ya hasta nunca, ya hasta aquí fue, acaba de salir el avión del día después, ya partió el avión del día después, ya la Tercera Guerra Mundial se vino, una cosa pero así tétrica, ¿no? Y yo quería preguntarle, me puse a ver esto, creo que esa es la denominación del avión, del día después o del juicio final es que es el nombre, el avión del juicio final. Que nos cuente exactamente el doctor Joaquín Hernández, si es que nos puede dar luces, qué es el avión del juicio final y por qué en ese momento quienes estaban haciendo un poco de escándalo decían que se venía una probable tercera guerra mundial. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial. ¿Cómo están? Feliz comienzo de semana a ustedes y a todos los Igual. que nos escuchan y gracias por esta oportunidad. Bueno, yo la verdad no leí lo del avión del juicio final, pero me pareció que había una exageración en el asunto. ¿Por qué? Porque en realidad nadie quiere una tercera guerra mundial. De hecho, la posición oficial de los Estados Unidos a Israel, y no nos olvidemos que el 90% del armamento que está utilizando Israel actualmente proviene de los Estados Unidos, fue de que no haya retaliación. Yo sí creo que evidentemente hay una especie de pánico a nivel mundial de que puede estallar una verdadera confrontación mundial, pero paralelamente también las cosas se están midiendo y no había razón, como vimos, de los 400 drones, más del 99-90% fue derribado, no se reportan, excepto un caso, víctimas. El escudo que funciona en las ciudades israelitas sobre Israel es perfecto para bloquear estos drones. Obviamente participó el Reino Unido, participó en Estados Unidos, pero realmente no era una cuestión como para ya pensar que venía el juicio final y todas estas cosas. Yo creo que hay un alarmismo que yo lo entiendo, es un poco típico de nuestra época, de que estamos siempre pendientes del apocalipsis y que ya viene el apocalipsis, y no es para tanto. Ahora, obviamente la situación regional es una situación muy grave, muy seria, pero no está claro hasta este momento si lo que Irán hizo fue simplemente una retaliación por la pérdida de los 11 diplomáticos de su país en la embajada de Damasco, y nada más, es decir, dejar como planteadas las cosas sin ir más allá. De hecho, el incidente no pasó a mayores. Irán dijo que no iba a proseguir con el ataque. Israel hasta ahora no dice nada, pero The Economist el día de ayer insistía mucho en que la posición de los Estados Unidos es no iniciar una guerra. Hay un problema ahí en esto. ¿Cómo están? No lo he tenido tiempo de ver los precios del petróleo, sobre todo el crudo Brent, el día de hoy.
porque evidentemente todo este tipo de cosas disparan los precios del petróleo. No nos olvidemos que los dos principales productores dentro de la Organización de Países Petroleros son, en primer lugar, Arabia Saudita y en segundo lugar, Irán. Entonces, eh, esto sí creo que nos puede traer más problemas a nivel regional y mundial que una guerra que por el momento no se la ve. De Así acuerdo. que yo veo así. Vamos. Ahora, lo que sí me Sí. preguntaba yo reflexionando, y le decía a un amigo, no estaremos como en 1912, 1913, que fueron las famosas guerras balcánicas, que incendiaron toda la parte de los países balcánicos, el Adriático. No nos olvidemos que allí había una disputa entre Serbia por un lado y Austria-Hungría por otro, que fue en 1914, pues estalló la guerra. Pero en este momento, evidentemente, hay una situación de extrema tensión, pero ciertamente uno de los actores más importantes, que son los Estados Unidos, no está interesado en precipitarse en una guerra. Y vi también en la cuenta X que Vladimir Putin, digamos, que se aclaró que él no había dicho que se atacaban Irán, él también iba a atacar. Es decir, hay mucho en esto, mucha fantasía, ¿no? Mucha cuestión. Visto desde ahora, aparentemente no ha pasado mayor cosa. O sea, los drones fueron interceptados, cayeron. Irán no tiene drones de largo alcance, tiene de mediano alcance, 2.500, 2.700 kilómetros. Entonces, lo que sí puede complicar mucho es qué va a hacer Israel. Y no en el sentido de que va a atacar a Irán, sino qué va a hacer con el grupo de Al-Fatah, que está directamente conectado con Irán, y si va a tener medidas retaliatorias de ese tipo. Lo que más se puede esperar son ataques como los de la embajada de Damasco, ¿no? Es decir, un dron que llega y mata prácticamente a todos los que estaban allí en la embajada. Es decir, son blancos selectos. Así aparentemente es como está el ritmo de la guerra. Pero insisto, hay dos problemas graves. Primero, el precio del petróleo. Y dos, evidentemente, y este sí es el problema de fondo, cómo Israel va a solucionar esta crisis. Muy Hasta bien. el Vamos con momento las no es preguntas simple. del licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Gracias, Andrés. Doctor Joaquín Hernández, mucho gusto de saludarlo. Igualmente, ¿cómo vamos? Gracias. Dígame una cosa, doctor Hernández. Sin embargo, usted es optimista y yo también lo soy, pero veo una carrera armamentista en el mundo terrible. Pienso que los señores que están produciendo armas están brincando en un solo pie, porque todos los países, Europa, América Latina, por suerte no está en eso, pero Estados Unidos, la propia Rusia, China, el Oriente Medio, una carrera armamentista terrible. Y cuando uno se arma, me imagino yo que ha de ser para algo, ¿no? Bueno, las armas tienen dos funciones. Una es precisamente para atacar, pero otra también es la de disuasión. Es decir, estoy tan armado, habría consecuencias tan graves si tú me atacas y yo te respondo, que mejor es llegar a una situación de equilibrio inestable. Es el caso de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue eso. Es decir, ni Estados Unidos iba a lanzar la bomba atómica, ni la URSS iba a lanzar la bomba atómica. Entonces, entre los dos se llegó, y eso ya lo hemos vivido nosotros. En la Guerra Fría hubo combates, claro, en Argelia, toda la parte de la guerra de descolonización, hubo combates en Corea, Vietnam, pero nunca alcanzó las proporciones de una guerra, pese a que había el armamentismo, porque el tema del armamentismo es secular. Hacia 1890, 1900, si estuviéramos en esa época, estaríamos diciendo exactamente lo mismo, viendo como Austria, Hungría
el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, la República Francesa, el Reino Unido, estaban con más cañones, destructores, creando más ejércitos, ametralladoras de máximo calibre, etcétera, etcétera. O sea, eso siempre así. Pero como digo, las armas tienen esa doble función, o disuadir o atacar. Y el ataque es ya lo último. En la película esta Oppenheimer se ve clarísimo cuando discuten sobre este tema. Doctor Hernández, dígame una cosa, ¿qué posibilidades le ve usted con su experiencia de un arreglo entre el tema del conflicto diplomático entre Ecuador y México? Por el momento no lo veo porque está muy reciente. Yo creo que con el tiempo las cosas se van a ir suavizando, van a ir perdiendo fuerza. No sé si la nueva presidenta de México, que aparentemente va a ser Claudia Sheinbaum, ya en junio son las elecciones, quiera proseguir esta línea de López Obrador de mantener esa situación. No creo, creo que ya empezó a perder su fuerza, pero para mí hay dos cuestiones que deberíamos tener muy claras. Primera, y eso se decía a unos amigos abogados, creo que ya es la hora de volver a repensar el derecho en relación al asilo. No estamos en la Viena, en la época de Viena, cuando se hizo la declaración de asilo, y el problema es que si se forzan las normas del derecho, como lo ha hecho México, inevitablemente va a haber un contrapeso. Entonces, lo que va a haber, una medida que garantizaba la protección de las personas que estaban siendo perseguidos políticos, se está desvirtuando de tal manera que obviamente en un momento dado va a quedar inútil. Y es lo que estamos viviendo a nivel local con los famosos medidas cautelares y habeas corpus. ¿Quién le tiene respeto a eso? Si cualquier juez de cualquier lado dicta un habeas corpus. O sea, se ha abusado para fines protermos de estos instrumentos del derecho. Algo así, evidentemente, no es lo mismo. Debiéramos pensar, el mundo no es el de la Convención de Viena. Y entonces, lo que sí, insisto, reclamar solo que el Ecuador violó un artículo de la Convención de Viena me parece no solo un error, sino a veces una lectura muy sesgada, como por ejemplo ayer el diario El País de Madrid, que traía uno de sus editoriales a cargo de Raquel Cerur, la que fue la embajadora de México en Ecuador, y que el presidente Noboa le dio 72 horas por persona no grata, que obviamente contó toda su experiencia en el artículo, pero aparentemente Ecuador, aquí no hay guerra de narcotráfico, aquí no hay corrupción, aquí no hay metástasis, aquí no hay los antecedentes del señor Glass, aquí no hay nada. Simplemente fue, pobrecitos, la Embajada de México fue invadida. Y lo mismo, otro artículo más de fondo, que yo me permití escribirle a Diario El País diciéndole, por favor, más profesionalismo. ¿Por qué no traen ustedes una visión desde el Ecuador, cómo se ven las cosas? Sí, nadie va a objetar de que no estuvo, que estuvo bien, pero era justamente cuando se llevan al extremo las reglamentaciones, las leyes, pasa lo que pasa. Y eso es lo que ha pasado. Entonces Ecuador escogió entre la impunidad y el faltar a esta convención, a este artículo de la Convención de Viena, escogió lo primero. Justamente usted ha dicho una frase que impacta porque dice justamente, y justamente viene de justicia. Yo siempre me pregunto si las leyes, y yo fui diputado y tuve asesores, porque yo soy profesor, no soy abogado, pero tuve asesores de connotada experiencia jurídica y conocimiento jurídico que me enseñaron que las leyes son un instrumento para llegar a la justicia. Pero cuando una ley no sirve para llegar a la justicia o está, como en este caso, encubriendo, por ejemplo, a un delincuente que se quiere transformar en perseguido político, ¿qué es lo importante? ¿Acatar la ley
o ir por lo justo, doctor Hernández? Bueno, yo creo que la decisión fue tomada el viernes antepasado, porque realmente era imposible mantener eh, lo que la ley decía. Como digo, cuando se abusa, como fue el caso del presidente López Obrador, que conocían los antecedentes, los juicios, la persona, etcétera. Y cuando se actúa con esa ceguera ideológica y con esa necedad de creer de que solo los que están en la izquierda son buenos y todos los demás son malos, bueno, ahí están los resultados. O sea, insisto de nuevo, para las personas que nos escuchan, piensen cuánta cólera nos da a nosotros saber que por una medida cautelar, por un habeas corpus, una persona que ha delinquido, de repente está libre a las 24 horas. Este instrumento, que era precisamente para salvaguardar a las personas, ha sido tan mal utilizado que evidentemente tiene que revisarse. Entonces, Doctor, dígame una ahora cosa. yo, Sí, sí, doctor, discúlpeme para ir centrando el tema. Se ha dicho que México está pidiendo que nos saquen de las Naciones Unidas. ¿Usted con su experiencia cree que eso es sencillo? ¿Es así como en el Congreso por voto mayoritario de la Asamblea? ¿O es una situación en la que hay voto dirimente o en la que hay una mayoría o en la que hay unanimidad? ¿Cómo es el pedido de México de que nos saquen de las Naciones Unidas? que yo sepa, solo ha habido un caso en toda la historia y es un trámite que demora mucho tiempo y que se va estancando. Necesita una gran mayoría de países que estén por eso. Yo no creo que por ahí vaya a resultar nada, francamente. La OEA dio un fallo en la que muchos lo consideran un fallo contra el Ecuador, pero yo lo considero un fallo bastante equilibrado y favorable al Ecuador, porque no solamente le llaman la atención al Ecuador, sino que le llaman la atención a México y piden que el tema del asilo no sea utilizado para salvaguardar intereses de delincuentes comunes. ¿Qué le pareció a usted el fallo de la OEA, doctor Hernández? Coincido con su lectura. Yo creo que a ambos países se les hizo una observación sobre el tema. Yo no creo que ha sido contra el Ecuador. Y en ese sentido, sí, yo creo que aquí en Ecuador tenemos un poco algunas personas, una especie de complejo de Cirineo, ¿no? Que darse golpes y golpes y golpes y golpes. Realmente se hizo lo que había que hacer. De acuerdo a la información, quizás lo único que podríamos criticarle o comentarle al gobierno es que faltó la comunicación. Pero según el relato que se tiene y que está de alguna manera corroborado con lo que señala ayer en el artículo editorial la ex embajadora de México, Raquel Cerur, ella, cuando se entera de que es persona non grata, hace unas reuniones ya para despedirse, está en el almuerzo, y a ella misma dice, a las 16:45 iba a venir un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a recoger. Entonces, ¿cuál es el relato? El relato es el siguiente. Primero, el señor López Obrador en una mañanera se mete con Ecuador. ¿En qué contexto? En un contexto en que está atacando a la prensa por los señalamientos y críticas que le hacen a su política abrazos y no balazos. Es decir, la relación con los carteles de droga. Y entonces él está hablando de eso y de repente corta y dice, y aquí en Ecuador ha habido en un país, dice, perdón, y hace el comentario. Como consecuencia de ese comentario, el presidente del Ecuador declara persona non grata a Raquel Cerú. Raquel Cerú dice que ella no se esperaba, que le golpeó. Y entonces, en la tarde, el presidente López Obrador dice, le dan, bueno, no él, la canciller mexicana, le damos asilo político a Jorge Mas. Seguramente en Carondelet, que ha de haber sido un viernes bien agitado, estaban enterados de lo que pasaba. También hay servicios de inteligencia, no es que se actúa así porque se actúa.
Y fue una decisión desde mi punto de vista muy valiente del presidente Noboa, porque seguramente hubo personas que le dijeron, no te metas en eso, vas a armar un problema, el país, ¿para qué? En fin, déjalo, ya total no se va a poder hacer nada. Sin embargo, se toma la decisión y hay algo en un video que es muy interesante escucharle al vicepresidente Glass. Dice, yo estaba en el carro y me sacaron. Entonces allí es donde se arma la figura, o sea, realmente él iba a ir en un carro diplomático no se lo puede parar y peor aún detener. Raquel Serur dice en su artículo que los empleados locales, o sea, los ecuatorianos, les revisaban las cajuelas de los vehículos, pero obviamente a un diplomático usted no puede hacer eso. Entonces se toma esta decisión in extremis, con las consecuencias, que seguramente fue muy valorado. Y pasó lo que pasó, pero yo lo que quisiera Doctor Hernández, quedarme, sí, sí, doctor Hernández, y la postura del señor Correa pidiendo sanciones para el Ecuador, censurable desde todo punto de vista, pero ¿podría llegar a ser traición a la patria? ahí sí que ya no soy, digamos, no soy jurisconsulto como para decir. Pero evidentemente yo creo que fue desafortunada esa posición y seguramente ha causado mucho malestar entre sus mismos seguidores, porque no puede llegar a ese nivel a su propio país, pedir que le hagan toda una serie de, 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 de medidas retaliatorias. Eh, Ahí realmente Medidas, se fue la doctor, cosa. doctor, para puntualizar, medidas retaliatorias que no es que van en contra del señor Noboa, que van en contra de todo el pueblo ecuatoriano, que eso es lo que se tiene que entender, porque muchos creen que lo que él pide es una sanción para Noboa, pero lo que está pidiendo realmente es una sanción contra el país, que significa sanción a todos los ecuatorianos, ¿o no es así? Pues así es. Por eso mismo le digo, me parece tremendo, desafortunado haber sugerido semejante cosa. Eso no tenía que haberlo propuesto desde ningún punto de vista. ¿Cómo se va a venir contra eso? Además, es un tema muy controvertido el tema este, ¿no? Porque la embajada mexicana fue alertada de quién era el señor Glass, fue alertada de los juicios que tenía. Y la embajadora mexicana seguramente en sus informes al gobierno mexicano tuvo que haber eh, dicho la grave situación que nosotros tenemos en el Ecuador. A mí me molesta mucho los corresponsales extranjeros que cuando hablan de este tema solo se quedan en la invasión a la embajada, pero como que Ecuador no existe, ¿no? Como que aquí no ha habido tantas miles de muertes, como que nos estábamos convirtiendo en el país más violento de América Latina, como que aquí están presentes carteles internacionales como Jalisco, todo eso no existe. Lo único que hay es que se metieron en la embajada a sacar al señor. Eso yo creo que los ecuatorianos no podemos tolerar. Don Andrés Mendoza y Paladines, nuestro director, continúa con el diálogo. Gracias, Muchas mi gracias. querido Julio. Ya está con nosotros a propósito la ministra de la Mujer y también de Derechos Humanos, con quien vamos a hablar en breves momentos, la licenciada Ariana Tanca, politóloga, con quien estaremos charlando en breve. Pero primero le vamos a dar el muy buenos días a Buenos días, nuestra Andrés. compañera de la radio, la máster Romina Ceballos. Romina, muy buenos días y también pues tus preguntas en esta parte final de la entrevista con el doctor Joaquín Hernández, rector de la UES. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues me uno al final de la entrevista, estuve escuchando y sí quisiera saber, doctor, ¿cuál sería su postura o cuál hubiese sido, usted cree, que la mejor manera de actuar en este tema, ¿no? ¿Qué hubiese sugerido usted que haga el país con el tema de la Embajada de México? Bueno, no había más remedio que hacer lo que se hizo. ¿Usted cree que usted hubiese hecho exactamente lo mismo? No, yo no, porque no soy el presidente ni voy a llegar a hacerlo. Pero
si examinamos los hechos, lamentablemente, por eso es que me refiero a un tema conceptual. Mire, si se utilizan las figuras del derecho para abuso, lamentablemente el que sale perjudicado es el derecho. Entonces, en el caso de lo sucedido, era realmente un abuso. Debió haberse tenido en cuenta al Ecuador. Al Ecuador no se le tomó en cuenta. O sea, si usted analiza la posición del presidente López Obrador, hay un desprecio al país total. O sea, ni siquiera es decir, bueno, estos pobres están en una guerra, están metidos los de los carteles, hay una inseguridad. El presidente actual joven, Noboa, ha puesto un estado de guerra interna, etcétera, etcétera, etcétera. Están viviendo una situación muy difícil. De hecho, hay embajadas que están avisando a sus conciudadanos que no vengan al Ecuador porque es un lugar peligroso. De eso no se tomó en cuenta, sino únicamente me da la gana el señor Glass, él es víctima de una persecución política y yo lo saco de ahí. Entonces, ante una actitud, por eso le insisto, yo creo que tenemos que mirar las cosas. El abuso de normas termina aboliendo las normas. Muchas gracias, doctor. Definitivamente creo que lo que usted dice, las reflexiones son las mismas de muchos ecuatorianos. Así que esperemos que este conflicto termine y que realmente podamos concentrarnos en las cosas que necesita el país hoy más que nunca. Yo creo, me permite una pequeña comentario, yo creo que ya debemos preocuparnos, poner eso ya un poco, no digo descuidarnos, pero sí dejarlo un poco en stand-by. Y lo que debemos preocuparnos en este momento es cómo fortalecemos el país, porque como decía el presidente Javier Milei hace unos 15 días en Buenos Aires, decía a propósito del tema Malvinas, dice, yo estoy haciendo respetar a Argentina. Pero lo primero para respetar a Argentina es que tengamos una ciudadanía que se sienta bien en el país, que quiera seguir adelante. ¿Cómo se puede defender un país con el 40% de en la línea de pobreza de su gente? Me refiero a Argentina, por acaso. Entonces, yo creo que eso es lo importante. En este momento lo que tenemos que ver es cómo vamos adelante con el país. Y lo primero que hay que hacer es tener autoestima. Si nosotros mismos nos flagelamos, como he visto algunas personas de que no se debió haber hecho, bueno, pues, ¿qué va a salir de ahí? Siempre quejándonos. Yo creo que este es el momento, o sea, lamentablemente se dio. Y en este momento lo que hay que hacer es reconstruir, salir adelante y esperamos que ese sea el camino que los ecuatorianos asumamos. Así es, que eso sea y como usted decía, que comencemos a concentrarnos en los problemas realmente importantes para todos los ciudadanos del país. Muchísimas gracias, doctor. No sé si mis compañeros tengan Sí. otra pregunta. Gracias, Romina. Muy gentil. Más bien para también decirle al doctor Joaquín Hernández que le reiteramos nuestro agradecimiento por la semana pasada. Íbamos a conversar y él tuvo la gentileza de atendernos, estaba fuera del país. Lamentablemente esa conexión estuvo un poco difícil, siempre cuando uno está fuera del país, sobre todo porque no tanto en sí por la conectividad, sino por lo que se da de que está no en los lugares adecuados, no tiene la logística normal, ni la instalación normal para poder realizar una entrevista como esta, y entonces no fue posible. Pero en todo caso, la reagendamos y la pudimos hacer hoy y de una vez tocar los dos temas que hemos analizado, el caso de Israel, Irán, primero, y el otro que era el primero en agenda, que es el de Ecuador con México. Así que, Joaquín, que tenga muy buen día y buena semana. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos por sus Andrés, preguntas. Andrés, Perdón, Andrés. Gracias a todas no se preocupe. ustedes por esta invitación. La verdad que sí estaba penado de que quisimos conectarnos y no se pudo, pero bueno, creo que es importante mirar las cosas así y
De hecho, hay un artículo mío en Expreso hoy día sobre el tema que más o menos va por la misma línea. Así que si alguien quiere profundizar, pues estamos en eso. Lo estaba justamente leyendo esta mañana, dos buenos artículos en Expreso, el del doctor Joaquín Hernández, que se lo recomiendo, y el otro, el de la doctora Viviana Maino, la ex ministra de Telecomunicaciones. Recomendado el artículo de Joaquín a propósito, no es porque esté aquí, pero lo leímos. Y también el otro que me refiero de Viviana. Así que lo vamos a hacer, y quienes quieran profundizar, como bien decía el rector de la UES, pues tienen lo pueden leer o verlo en la parte digital igual. Gracias, un abrazo. Muchas gracias y hasta pronto. Espero estar con ustedes. Por supuesto. Nos vamos a la pausa, 9 de la mañana con 39 minutos, 9 con 39 minutos.